meditar en ella y lo que es más importante, al salir de este lugar que salgamos diferentes, salgamos renovados por el poder de su Espíritu. Yo quiero que vayamos a la Escritura en Segunda de Crónicas, capítulo 26. Ahí vamos a meditar en un pasaje de las Escrituras. Segunda de Crónicas 26. Segunda de Crónicas 26, y cuando lo tengan nos ponemos en pie. Segunda de Crónicas, capítulo 26. Vamos a estar meditando en dos versículos, 3 al 5. ¿Lo tienen? Dice así la palabra de Dios. De 17 años era Usías cuando comenzó a reinar. 52 años reinó en Jerusalén. El nombre de su madre fue Jecolías de Jerusalén. Dice la Escritura en el versículo 4, e hizo lo recto ante los ojos del Señor, conforme a todas las cosas que había hecho Amasías su padre. Y persistió en buscar a Dios en los días de Zacarías, entendido en visiones de Dios, y en estos días en que buscó a Dios, Él le prosperó. Hasta ahí la palabra del Señor. Alguien que quiera orar para que Dios nos hable. Alguien que eleve su voz al cielo. Amén. ¿Pueden sentarse, mis hermanos? Saben que yo estoy meditando acerca de los personajes bíblicos y cuando tengan un hueco en casa, quiero que mediten con sus hijos o solos. Segunda de Crónicas 24, 25 y 26. Pero en este caso nos vamos a centrar en Segunda de Crónicas capítulo 26, 24 y 25, quiero que lo lean en casa, pero el 26 es el pasaje en cuestión que hoy nos lleva a meditar. Segunda de Crónicas 26, del 1 al 22, prácticamente tenemos la historia completa, pero nos hemos centrado en estos versículos porque creo que tienen muchísima riqueza. Y con respecto a los personajes bíblicos, nos encontramos con la vida de Usías. Se nos dice que Usías reinó 52 años en Jerusalén, y dice, de 17 años era Usías cuando comenzó a reinar. Dice, e hizo lo recto ante los ojos de Dios, conforme a todas las cosas que había hecho su padre, persistió en buscar a Dios, entendido las visiones de Dios, y en estos días en que buscó a Dios, Dios le prosperó. Estamos ante un rey, si analizamos crónicas o analizamos los libros de los reyes, un rey bastante diferente. Digamos que era, si analizamos estos versículos y hasta el versículo 15, su vida fue plagada de bendiciones sin medida casi, por hablar de alguna manera. No era habitual en la época que un rey hiciera lo bueno, sino que se nos repite constantemente la misma frase, hizo lo malo ante los ojos de Dios. Pero en este caso Usías era diferente, era bastante diferente a los reyes que les precedían. Comenzó desde muy temprano a reinar, y lo primero que vemos en la vida de este rey, y es lo primero que yo quiero compartir con ustedes, y está en el versículo 4. E hizo lo recto ante los ojos de Dios. Esto es lo primero que vemos en la historia de Usías y lo primero que yo quiero compartir con ustedes en esta mañana. Hizo lo recto ante los ojos de Dios. En el 5 dice, persistió en buscar a Dios en los días de Zacarías, entendido en visiones de Dios. Es decir, se enfatiza mucho este hecho. Persistió, continuó, permaneció, siguió buscando a Dios, entendido, es decir, que tenía discernimiento, era prudente, comprendía la voluntad de Dios,
no solo para su vida, sino también para su entorno. Y esto es lo que se enfatiza. Él le dio un lugar a Dios que casi ningún otro rey anterior le había dado. Y lo hizo por un tiempo puntual en la que el pueblo le estaba dando la espalda a Dios. Podemos deducir de estos versículos, de estos pocos versículos, que era un hombre íntegro, que era un hombre justo, que la rectitud reinaba en su reino, por redundar. Era una persona prudente. Vemos más adelante que era una persona trabajadora, era una persona dócil y obediente a Dios. Y en esta obediencia, en esta rectitud, en esta integridad, en el persistir en la búsqueda de Dios, trajo a su vida, no solo a su vida, a su reinado, sino también al pueblo, una enorme bendición que veremos más adelante. Dice que Dios le prosperó grandemente en su reinado, dice el versículo 5, y en estos días en que buscó a Jehová, Él le prosperó. Y la palabra en el original le prosperó, también dice que le empujó hacia adelante. Es decir, que lo bendijo. Yo quiero que veamos juntos cómo Dios lo bendijo. Y leamos a partir del versículo 6, porque son detalles que tenemos que tener en cuenta, pero son muy importantes. Dice el versículo 6, y salió y peleó en Segunda de Crónicas, capítulo ¿qué? 26, a partir del versículo 6. Dice, y salió y peleó contra los filisteos y rompió el muro de Gad y el muro de Abnea y el muro de Asdod, y edificó ciudades en Asdod y en la tierra de los filisteos. El versículo 7, escuchen bien el detalle. Dios le dio ayuda contra los filisteos y contra los árabes que habitaban en Gurbaal y contra los amonitas. Dice el versículo 8, y dieron los amonitas presentes a Usías. Y se divulgó su fama hasta la frontera de Egipto, porque se había hecho, ¿qué dice ahí? Altamente poderoso. Edificó también Usías torres en Jerusalén, junto a la puerta del ángulo y junto a la puerta del valle y junto a las esquinas, y las fortificó. Y el versículo 10 dice, y asimismo edificó torres en el desierto y abrió muchas cisternas, porque tuvo muchos ganados, fue prosperado. Así en la Cefela como en Las Vegas, las viñas y las labranzas, así como en los montes, como en los llanos fértiles. Dice, porque era amigo de la agricultura, era amigo de Ramiro y de José, que le gusta también la agricultura. Lo que quiere decir es que era paciente. Para ser agricultor, ¿verdad que hay que ser paciente? Hay que esperar del fruto. Versículo 11. Tuvo también Usías un ejército de guerreros, los cuales salían a la guerra en divisiones, de acuerdo con la lista hecha por la mano de Ariel, escriba, y de Maasías, gobernador, y de Ananías, uno de los jefes del rey. Versículo 12. Todo el número de los jefes de familia, valientes y esforzados, ¿eras de cuánto? 2.600. Y bajo la mano de estos estaba un ejército de guerra de nada más y nada menos de 307.500 guerreros, que no eran de cualquier manera. Dice la Escritura en el versículo 13, poderosos y fuertes para ayudar al rey. ¿Contra quién? Contra sus enemigos. Dice el 14, y Usías preparó para todo el ejército escudos, lanza, yelmos, coseletes, arcos y hondas para tirar piedras. ¿Saben lo que es el coselete? No sé si han visto las películas de guerra, que una armadura que va hasta aquí, que es de hierro o de cualquier cosa, ¿sí? Que va hasta aquí. Búsquenla en internet y es bastante curiosa, porque fabricó hasta eso para protegerlos, para ayudarlos en medio de la batalla. Dice yelmos, coseletes, arcos y hondas para tirar piedras. Dice el versículo 15, e hizo en Jerusalén máquinas inventadas por ingenieros para que estuviesen en las torres y en los baluartes para arrojar saetas y grandes piedras, es decir, para defenderse del enemigo. Y escuchen bien la última frase, y su fama se extendió lejos, porque fue ayudado maravillosamente hasta hacerse poderoso.
Él hizo lo recto, es lo primero que vemos, hizo lo recto delante de los ojos de Dios, hizo lo correcto, buscó a Dios en su reinado y Dios lo bendijo. Era un rey casi perfecto, por no decir perfecto. Reforzó la potencia y la independencia de su reino, reorganizó al ejército, restauró y fortificó a su pueblo, venció a los enemigos, a los filisteos, a los árabes, destruyó los muros de sus enemigos, sometió a otras naciones, a los amonitas, desarrolló grandemente la agricultura, edificó torres en el desierto, excavó pozos. Dios le dio poder y sabiduría excesivamente importante. Dice que su fama se extendió lejos, que fue ayudado maravillosamente, porque fue ayudado maravillosamente hasta hacerse poderoso. Se puso de acuerdo con Dios y Dios, ¿qué hizo? Lo desechó. Dios lo bendijo grandemente, dice la Escritura. Y esto es algo que vemos a lo largo de la Escritura. Si realmente cada uno de nosotros hacemos la voluntad de Dios, nos ponemos de acuerdo con Dios, si hacemos lo que agrada a Dios, si somos obedientes, es una realidad, Dios nos bendice. Aunque realmente nosotros merecemos la bendición de Dios, séanme sinceros. No merecemos nada de Dios, pero Dios, cuando hacemos su voluntad, realmente Él nos bendice. Y esto es lo que vemos en la Escritura. Vemos como este fruto de esta obediencia, de las decisiones acertadas conforme a la voluntad de Dios que tomó este rey, Dios le ayudó y le dio y lo impulsó hacia adelante e incluso bendijo al pueblo. Aunque realmente Dios no tiene la obligación, no tenía la obligación de bendecirle, ni nosotros tenemos el derecho de exigirle nada a Dios. Dios bendijo a Uzías y también a cada uno de nosotros, cada día nos bendice, y esto es una realidad. Cuando nosotros, cada uno de nosotros nos ponemos de acuerdo con Dios, Él nos da sabiduría y nos bendice, y esto es lo que vemos en la historia de Uzías. Y no solo vemos que hizo las cosas conforme a la voluntad de Dios, sino que se enfatizan en estos mismos versículos una verdad que a veces pasamos por encima. El versículo 5, y en estos días en que buscó a Dios, ¿qué dice? Pero, el versículo 5. El versículo 7, Dios le dio ayuda contra los filisteos. Y el 15, el último que acabamos de leer, y su fama se extendió lejos. ¿Por qué? Porque fue ayudado maravillosamente hasta hacerse poderoso. Y esto es algo que debemos recordar siempre, y lo vemos en la vida de Uzías. Y podemos aplicarlo a nuestras vidas. No solo hizo lo correcto, pero no solo Dios lo bendijo, sino que tenemos que tener en cuenta, y lo podemos recordar a través de la vida de Uzías, que todo lo que Uzías tenía, lo que llegó a conseguir, fue por el favor de Dios. Él no lo hizo por la fuerza de su mano. Dice la Escritura que Dios le prosperó, Dios le ayudó, y le ayudó maravillosamente hasta hacerlo poderoso. Su fama se extendió. Si aplicamos este verso, esta verdad a nuestras vidas, ¿cuántos creen que Dios nos ha ayudado? ¿Verdad que a cada uno de nosotros Dios nos ha ayudado? Más de lo que necesitamos, ¿o no? Dios ha tenido una inmensa misericordia con cada uno de nosotros. Todo cuanto somos o hemos llegado a alcanzar en nuestras vidas, ¿es gracias a qué? Al poder de Dios. Y esto es lo que vemos en este pasaje. No solo hizo lo correcto, sino que Dios le bendijo. Y vemos intrínsecamente cómo el poder de Dios se manifiesta en su vida. Si damos la vista atrás, no somos lo que éramos. ¿Gracias a quién? ¿A nuestras fuerzas? ¿A nuestra fuerza de voluntad? No, al poder de Dios. Porque Dios le prosperó, dice el versículo 5 a Uzías, y Dios a cada uno de nosotros también nos ha prosperado enormemente. Aunque no tengamos nada, pero espiritualmente somos nuevas criaturas. Nos hemos reconciliado con el Creador a través de Jesús, y esto es una enorme bendición. Dios le dio ayuda contra los filisteos. En la guerra, en la batalla, en las luchas, Dios fue su ayuda. Así como Dios es nuestra ayuda, nuestro pronto auxilio ¿en qué? En las dificultades.
Su fama se extendió porque fue ayudado maravillosamente. Somos lo que somos y hemos sido ayudados cada uno de nosotros maravillosamente por la mano del Señor, hasta hacerse poderoso, dice la Escritura. Ya no hacemos lo que hacíamos antes, gracias a Dios. Si hay un cambio en nosotros, es gracias a su misericordia. Si nuestros pecados han sido perdonados, no es porque nosotros merezcamos ese perdón, sino que Él, Dios, envió a su Hijo en la cruz del Calvario para darnos vida. Si hemos superado algún obstáculo en nuestras vidas, si hemos pedido y se nos ha dado, si tenemos familia, si tenemos esposo o esposa, o si tenemos salud, si tenemos trabajo, si tenemos sustento, incluso si hay algo de mérito o de valor en cada uno de nosotros, o hemos llegado a alcanzar algo de valor terrenal hablando, no es porque seamos buenas personas o porque merezcamos el favor de Dios, sino por pura gracia. Si nuestros pecados son perdonados es porque Dios nos mira a través de su Hijo Jesús, no porque nosotros merezcamos el favor de Dios. Como dice 1 Corintios 15, Pablo lo decía, dice, por la gracia de Dios soy lo que soy. Si somos lo que somos hoy, cada uno de los que estamos aquí, o de los que nos ven a través de las redes sociales, es por lo que dice la Escritura, por la gracia de Dios somos lo que somos. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Dice, antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, dice el versículo 10, sino la gracia de Dios conmigo. Curioso. Dios jamás quiere que nosotros nos olvidemos de dónde nos ha sacado. Su poder me ha transformado, como dice el himno. A Dios sea la gloria. Por la fuerza de la mano de Moisés, el pueblo pasó el mar en seco. Vamos a la Escritura, Éxodo capítulo 14, versículo 21. Éxodo capítulo 14, versículo 21. Dice ahí la palabra de Dios, ¿lo tienen? Éxodo capítulo 14, versículo 21 dice, y extendió Moisés su mano sobre el mar, e hizo Moisés que el mar se retirase por recio viento oriental toda aquella noche, y volvió el mar en seco y las aguas quedaron divididas. ¿Sí? Amén. Extendió Moisés su mano sobre el mar, e hizo Moisés que el mar se retirase por... ¿no? Hizo Dios. Extendió Moisés su mano, e hizo Dios que el mar se retirase por recio viento oriental toda aquella noche. Y volvió el mar en seco y las aguas quedaron divididas. Debemos reconocer el poder de Dios. Usías reconocía el poder de Dios en su vida. Lo hizo poderoso, lo hizo grande, lo hizo sabio y lo bendijo. Cada uno de nosotros debemos reconocer, como decía el salmo que leíamos al principio, debemos reconocer que Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Dice Primera de Crónicas 29, David dice, tuya es, oh Dios, la magnificencia y el poder y la gloria y la victoria y el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo es, oh Dios, el reino, y tú eres excelso sobre todos. En Primera de Crónicas 29, del 11 al 12. Las riquezas y la gloria proceden de ti, y tú dominas sobre todo. Y en tu mano está la fuerza y el poder. Y en tu mano el hacer grande y el dar poder a todos. Romanos 11, 36 nos habla de, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Dios nos cambia por el poder de su Espíritu, como decía antes. Debemos recordar hoy más que nunca que dependemos de su poder, de su favor. Sin su ayuda no tendría ni seríamos nada de lo que somos ahora. Dice la Escritura que, continuando en el verso, dice el versículo 15 que hasta ahí lo ayudó Dios.
Pero, ¿saben? No todo fue color de rosa para Usías. Vemos un rey casi perfecto, pero en el versículo 16, leímos hasta el 15, en el versículo 16 todo cambia. Se le da la vuelta a toda la historia. Hizo lo recto ante los ojos de Dios, Dios lo bendijo, el poder de Dios se vio manifestado. Él le dio el honor y el lugar que Dios se merecía en su vida y Dios lo bendijo, pero en el versículo 16 cambia la historia. ¿Qué dice el versículo 16? Dice así: mas cuando ya era fuerte, su corazón se enalteció. ¿Para qué? Para su bendición. Su corazón se enalteció para su ruina, porque se rebeló contra Jehová su Dios, entrando en el templo de Jehová para quemar incienso en el altar del incienso. ¿Qué pasó? Vemos una historia hermosa que continúa siendo hermosa, pero hay un antes y un después en la vida de Usías. Dios lo bendice y cuando es fuerte, cuando es más poderoso y es conocido, dice, su corazón se enalteció para su ruina, no para su bendición, porque se rebeló contra Jehová su Dios, entrando en el templo de Jehová. Es decir, se envaneció, se exaltó, fue soberbio, se encumbró, fue altanero, se elevó, se puso chulito, como dirían los niños, se vio invencible. Mas cuando ya era fuerte, cuando se vio y se creyó invencible, más poderoso que todas las cosas, ¿saben qué hizo? Le dio, hablando mal y pronto, le dio una patada a Dios. Desechó a Dios en su vida. Cuando ya era fuerte, su corazón se enalteció para su ruina. Usías, una vez fuerte, vemos como poco a poco, porque esto es algo que no sucede de la noche a la mañana, poco a poco se fue acostumbrando a las bendiciones y abrió la puerta. Abrió la puerta y dio cabida en su mente y en su corazón. ¿Saben a qué? Al pecado. Hizo lo correcto, Dios lo bendijo, pero en un momento puntual de su vida dio entrada al pecado en su vida. Y este es el segundo punto que yo quiero compartir con ustedes. Primero, que él hizo la voluntad de Dios, pero cuando se vio fuerte y bendecido, le abrió la puerta al pecado. Le dio entrada a su corazón. Le dio entrada al pecado en su corazón, a lo malo, a la altanería, a la soberbia, a la independencia de Dios. Como en algunas ocasiones alguien ha dicho, no sé si el pastor o alguno de ustedes, las bendiciones le cayeron mal. Cuando creyó que no necesitaba a Dios, cuando creyó que todo lo había conseguido por la fuerza de su mano, cuando ya era fuerte, cuando se creyó autosuficiente, su corazón se enalteció. Dice la Escritura, para su ruina. ¿Han visto alguna ruina? Se desmoronó. Descuidó firmemente su relación con Dios. No persistió como al principio en búsqueda de Dios, sino que dejó de ser prudente, dejó de ser sabio. Se olvidó de los consejos de Dios, del plan de Dios para su vida. ¿Y saben qué hizo? Le abrió la puerta al pecado en su vida. Dice el versículo 17, y escuchen bien cómo lo hizo. Dice la Escritura que entrando en el templo de Dios para quemar incienso en el altar del incienso. ¿Y qué dice la Escritura en el versículo 17? Y entró tras él el sacerdote Azarías, con él 80 sacerdotes de Dios, varones valientes. Y se pusieron contra el rey Usías y le dijeron, no te corresponde a ti, oh Usías, el quemar incienso a Dios, sino a los sacerdotes, hijos de Aarón. Es decir, estaba haciendo algo que no le correspondía hacer, pero como era el rey, veía invencible, lo quería hacer, porque ¿quién le iba a decir algo al rey? Sino a los sacerdotes, hijos de Aarón, que son consagrados para quemarlo. Sal del santuario, porque has prevaricado, has metido la pata, y no te será para gloria delante de Jehová Dios. Dice el versículo 19, entonces Usías
teniendo en la mano un incensario para ofrecer el incienso, se llenó de ira y en su ira contra los sacerdotes. ¿Qué dice ahí? La lepra le brotó en la frente, delante de los sacerdotes de la casa de Dios junto al altar del incienso. Y le miró el sumo sacerdote Azarías y todos los sacerdotes, y he aquí la lepra estaba en su frente. Le hicieron salir apresuradamente de aquel lugar. Y él también se dio prisa a salir, porque Dios lo había herido. El versículo 21. Y así el rey Usías fue leproso ¿hasta qué? Hasta el día de su muerte. Y habitó leproso en una casa apartada, por lo cual fue excluido de la casa de Dios. Y Jotam, su hijo, se hizo cargo de la casa real, gobernando al pueblo de la tierra. Hasta ahí la palabra. Le abrió la puerta al pecado en su vida. Le abrió la puerta al enaltecimiento, al orgullo, a la soberbia. Se tomó una atribución que no les correspondía. Eso le tocaba a los sacerdotes. Pero yo soy el rey, me da igual lo que yo haga. Y había pisoteado a Dios, se había apartado de Dios. Y esto es algo curioso que vemos en algunos personajes bíblicos. De hecho, Proverbios nos da una clara visión de esta verdad. Proverbios 16-18 dice: antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída, la altivez de espíritu. Cuando vean a alguien soberbio y altivo, saben que en cualquier momento caerá, porque lo dice el proverbio. Antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída, la altivez de espíritu. Esta historia triste de Usías, que no acaba bien, como muchos personajes bíblicos, nos habla de que sea quien sea, en este caso era el rey, y si lo aplicamos a nosotros, seamos lo que seamos, da igual que pensemos lo que nosotros queramos de nosotros mismos, Dios no consiente el pecado. Si le abrimos la puerta al pecado en nuestras vidas, el pecado se meterá y hará estragos. El pecado, vemos en este pasaje de las Escrituras, que tiene consecuencias. Y esto es algo que se hace casi repetitivo en toda la Escritura, incluso en los mensajes que compartimos. El pecado tiene consecuencias. El menospreciar la presencia de Dios, el apartarnos de la voluntad de Dios o hacer a Dios de nuestro lado, creyéndonos poderosos, autosuficientes o fuertes por nuestras fuerzas, tiene sus frutos. Y lo vemos en la vida de Usías. Usías le prestó mucha atención a lo externo, al ejército, a las herramientas para que ellos no solo fueran valientes y fuertes, sino que se protegieran bien para cuidar sus vidas, porque eran 307.500 hombres fuertes y valientes, pero se cuidó de lo externo. Se cuidó de la fachada, de las fortalezas, de los edificios, que los arquitectos que los ingenieros hicieran grandes y voluptuosas fachadas, pero se olvidó de lo de dentro. Dejó de cuidar lo interno y se ocupó de lo externo. Usías se autoengañó. ¿Saben por qué? Porque creyó que todo lo había conseguido por el esfuerzo, por su trabajo, y se rebeló contra Dios. ¿Se recuerdan Nabucodonosor? ¿Se recuerdan Herodes? Voz de Dios y no de hombre. Y no le dio el lugar a Dios que Dios se merecía. ¿Qué pasó con ellos? Incluso Saúl, siendo escogido por Dios, se apartó de Dios y un espíritu malo le atormentaba. ¿Se recuerdan? Dios usó a David, pero lo que vemos en pasajes como estos es que si le abrimos la puerta al enemigo, tendremos consecuencias. Él hizo lo recto en un momento puntual de su vida, pero no persistió. Abrió la puerta al pecado y tuvo consecuencias terribles. ¿Se recuerdan del pasaje de Ezequiel 28?
si se recuerdan del personaje, perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado, hasta que se halló en ti maldad. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura. Corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. ¿Se recuerdan de quién estamos hablando? De Satanás. Se enalteció su corazón. Lo mismo que le pasó a Usías. ¿Y cómo acabó Usías? Alejado por allá, lejos de la voluntad de Dios y leproso. Se llenó de ira y su ira contra los sacerdotes, y la lepra le brotó en la frente. Este pasaje nos habla de la importancia de eso, de no abrirle la puerta de nuestro corazón al pecado, de la importancia de no aislarnos de la mano de Dios. Nos habla de que a pesar de las bendiciones, de los éxitos que podamos tener, nos habla de no olvidarnos de nuestro Dios, de no olvidarnos de Él, de no darle lugar a la independencia, sino a la dependencia de Dios. Y esto tiene que ver mucho con nosotros. Y yo quiero que en esta mañana seamos sinceros delante de Dios. Seamos sinceros. Y quiero hacerles una pregunta. No me la respondan a mí. ¿Verdad que a veces nosotros somos como Usías? Debemos ser sinceros delante de Dios. Somos como Usías. Nos ponemos de acuerdo con Dios. Dios nos bendice grandemente. Con el tiempo nos vamos acostumbrando a las bendiciones de Dios. Y llega un momento en nuestras vidas que dejamos de persistir, nos alejamos. Y aunque la bendición está ahí y agradecemos de palabras, con nuestros hechos somos desagradecidos. Y nuestro corazón se aleja de la voluntad de Dios. ¿Les ha pasado esto alguna vez a ustedes? Cuando abrimos la puerta, cuando hacemos la voluntad de Dios, pero nos despistamos y le abrimos la puerta al pecado en nuestras vidas comienzan como los cangrejos, para detrás. ¿Esta es la voluntad de Dios para nosotros? Yo creo que no. A veces abrimos la puerta al pecado y nos olvidamos del favor de Dios. Menospreciamos incluso la presencia de Dios en nuestras vidas. Y esto trae consecuencias, y lo vemos en la vida de Usías. ¿Conocen a alguien que cuando tiene una necesidad, lo primero que hace es buscar a Dios? Tengo una necesidad, ponga el grupo de oración que tengo esta necesidad. Pero cuando es bendecido, cuando Dios responde y tiene misericordia y responde, ¿saben qué pasa? Se olvida de Dios. Y esto puede que a lo mejor nos esté pasando. Una vez fuertes, una vez bendecidos, o que la oración es contestada. Como dice la Escritura que le pasó a Usías, a alguno de ustedes puede que le esté pasando. Su corazón se enaltece para su ruina. Su corazón se enaltece para su ruina. Una vez Dios suple la necesidad, llegamos a pensar incluso que esta bendición la hemos conseguido no por la pura gracia de Dios, sino que nos las merecemos, porque somos hijos de Dios, hijos del Rey, y le reclamamos a Dios. Pero esto no es congruente con la vida en Cristo, con la humildad que Dios espera de cada uno de nosotros. Exigen, declaran, pero esto no tiene que ver nada con la voluntad de Dios para nuestras vidas. Cuando tenemos la barriga llena y el corazón contento, como dice el dicho, desechamos a Dios porque no nos interesa. Ya hemos conseguido de Dios lo que queremos. Incluso a veces eso pasa también con las amistades. Menospreciar la presencia de Dios una vez seamos bendecidos no es la voluntad de Dios. Dios quiere firmemente que una vez que hacemos su voluntad y por casualidad le abrimos la puerta al enemigo, la puerta al pecado, Él quiere que vivamos de esa manera. No, que nos arrepintamos. Y yo quiero compartir con ustedes el tercer punto de cuál es la voluntad de Dios para nuestras vidas. No te olvides. No te olvides. Yo quiero que vayamos a un pasaje espectacular de la Escritura que está en Deuteronomios capítulo 8. El pasaje, ninguno de estos versículos tiene desperdicio. Por eso es que quiero que presten
Deuteronomios capítulo 8. Quiero que presten excesiva atención a este pasaje, porque esto fue lo que le pasó al pueblo. También, si aplicamos este pasaje a Uzías, también le pasó a Uzías, y nos puede estar pasando a cada uno de nosotros, o nos ha pasado en algún momento puntual de nuestras vidas. Deuteronomios capítulo 8, versículo del 11 en adelante, dice la Escritura: cuídate ¿de qué? De no olvidarte de Jehová tu Dios, para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. No suceda, el versículo 12, que comas y te sacies, y edifiques buenas casas en que habites, y tus vacas y tus ovejas se aumenten, y la plata y el oro se multipliquen, y todo lo que tuvieres se aumente. Y dice el versículo 14 una enorme verdad: y se enorgullezca tu corazón, y te olvides de Jehová tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre, que te hizo caminar por el desierto grande y espantoso, lleno de serpientes ardientes y de escorpiones y de sed, donde no había agua, y él te sacó agua de la roca del pedernal, que te tentó con el maná en el desierto, comida que tus padres no habían conocido, afligiéndote y probándote para que a la postre hacerte bien. Y digas en tu corazón: mi poder y mi mano me ha traído esta riqueza. Versículo 18: acuérdate de tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró a sus padres con este día, como este día. Versículo 19: mas si llegares a olvidarte de Jehová tu Dios y anduvieres en pos de dioses ajenos y les sirvieres a ellos y te inclinares, yo lo afirmo hoy contra vosotros, y de cierto, que de cierto, pereceréis, como las naciones que Dios destruirá delante de vosotros, así pereceréis, por cuanto no habéis atendido a la voz de Jehová vuestro Dios. Hasta aquí la palabra. Hemos hecho la voluntad de Dios, como Uzías. Dios nos bendice, por el poder de su mano hemos conseguido éxito. Pero Uzías le abrió la puerta al pecado en su vida. Y a lo mejor alguno de nosotros haya abierto el pecado, la puerta y haya pecado. Dios quiere que no nos olvidemos. De no nos olvidemos, que no se enorgullezca nuestro corazón y que nos olvidemos de Dios. ¿De quién nos ha sacado? Del lodo cenagoso. ¿De quién nos ha sacado de la desesperación? ¿De quién nos ha sacado de la hambruna? ¿Quién nos ha sacado de esa vida de desastre que llevábamos? No digas en tu corazón: mi poder y mi fuerza me ha traído esta bendición o esta riqueza, sino acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él da poder para hacer las riquezas. De lo contrario, pereceremos. Lo que Dios quiere decirnos a través de este pasaje de la vida de Uzías es que no solo no le abramos la puerta al pecado, sino que no permitamos que las circunstancias, los éxitos, las bendiciones sean una excusa para olvidarnos o para menospreciar la presencia de Dios en nuestras vidas. Cada uno de nosotros seremos tentados a seguir los mismos pasos del rey Uzías. Seremos tentados. Una vez bendecidos, una vez la barriguita llena, el corazón contento, una vez que Dios, cuando tengamos una situación difícil, nos responda en su fidelidad y en su misericordia, en su gracia, Dios quiere que no nos olvidemos de Él, sino que persistamos como hizo el rey Uzías al principio de su reinado. Que no nos olvidemos de dónde nos sacó y qué espera cada uno de nosotros. Aquí podemos pensar que estoy haciendo un nuevo llamamiento al servicio. No. Quiero hacerles un llamado a cada uno de ustedes a seguir los pasos de Jesús. Seguir los pasos de Jesús. Esa es la voluntad de Dios. Eso es lo que Dios espera de cada uno de nosotros. Seguir los pasos de Jesús. Seguir sus pisadas. El rey
el Rey de Reyes y Señor de Señores, ¿saben qué hizo? Se humilló a sí mismo. Y ahora sus siervos se enaltecen. Esto no tiene sentido. Sigamos las pisadas de Jesús, seamos humildes como Él. Reconoció, a pesar de ser el Hijo de Dios, reconoció siempre, siempre, siempre al Padre en su vida, cuando vino a la tierra. Si tenemos entrada a la presencia de Dios, si nuestros pecados han sido perdonados, si ya somos nuevas criaturas, si andamos por la senda estrecha que nos lleva a la vida eterna, es por la pura gracia de Jesús. Hay un cántico que dice, no hay nada de valor en mí. No hay nada de valor en nosotros. Y quiero que se vayan con esa visión clara hoy. Nuestras mejores obras, dice la Escritura, son como trapos de inmundicia. No nos desliguemos de Dios, no nos independicemos, no nos alejemos, no nos creamos autosuficientes como Usías. No demos lugar al orgullo en nuestras vidas, no demos lugar a la ira como Usías. A lo mejor no acabaremos leprosos, pero acabaremos en el lago de fuego de nuestros pecados. No creamos saberlo todo. Somos lo que somos por la gracia de Dios. Si hay mérito alguno y si valemos mucho, valemos es por Cristo, no por nosotros, no por nuestra prudencia. Dios quiere que no juguemos a ser cristianos sin serlo, sino que tomemos la decisión firme de rendir nuestras vidas por completo a la voluntad de Dios. O acabaremos comiendo hierba como Nabucodonosor, o comidos por los gusanos como Herodes. Dios quiere que sigamos la misma línea de la santidad, que sigamos los pasos de Jesús y no de Usías. Reconocerle en nuestros caminos y Él enderezará nuestras veredas. No nos hemos sido creados nosotros a nosotros mismos, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. No tenemos nada por la fuerza de nuestras manos, sino por el puro afecto de su gracia. Si aún persistimos en olvidarnos de Dios, Dios hoy nos llama hoy a la reconciliación. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Estemos a cuenta, dice Dios, si vuestros pecados fueren como la grana y nos arrepentimos de nuestros pecados, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como la blanca lana. Hijitos míos, estas cosas os escribo, dice la Escritura, para que no pequéis. Y si alguno por casualidad hubiese pecado, abogado tenemos con el Padre, a Jesucristo el justo. Somos libres. Pero como libres, no usemos la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios, haciendo la voluntad del Padre. Eso es lo que Dios espera de nosotros. Hagamos siempre la voluntad de Dios, cuidándonos de no abrir o darle lugar al pecado en nuestras vidas, sino que sigamos haciendo lo que agrada a Dios y no a los hombres, y no nos olvidemos de nuestro Creador. Amén. De esto se trata la palabra de Dios hoy, y la quiero enlazar con la Santa Cena. Hoy celebramos la Santa Cena. Hoy celebramos el sacrificio de una manera simbólica, el sacrificio de la cruz del Calvario de Jesucristo en favor nuestra. Pero debemos hacerlo conscientes de lo que estamos tomando y comiendo, que es el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesús, símbolo de esto. Si hay algo en nuestras vidas que no le agrada a Dios, si hemos hecho lo correcto, pero nos hemos despistado y hemos abierto la puerta a lo malo en nuestras vidas, al pecado, y nos hemos desligado de Dios, hoy es un día
para recordar todas estas cosas, para reconciliarnos con el Creador, volver a Él y seguir adelante. Seguir adelante. Este no es un mensaje más. Esto no es un mensaje repetitivo como a lo mejor pensarán que es. Si no le prestamos hoy atención a estas cosas, ¿qué nos queda? Si no le prestamos hoy a la palabra de Dios, si no la vamos a poner por obra, ¿para qué vemos los vídeos entonces? ¿Para qué nos sentamos aquí domingo tras domingo? No tiene sentido vivir sin aplicar. No tiene sentido vivir agradecido, pero hacer lo que me da la gana, lo que hizo Usías. No tiene sentido. La gratitud debe ser llevada a la práctica, a lo que agrada a Dios. Y de esto se trata la vida cristiana. Vamos a ponernos en pie. Y vamos a pedirle a Dios que nos ayude a entender estas cosas y juntos podamos, como dice el Señor, si estamos viviendo en santidad, sigamos en la misma línea. Renovemos los votos hoy con el Señor, pero si hemos abierto la puerta a lo malo y nos hemos olvidado de Dios, dice la Escritura que pruébese cada uno a sí mismo y coma así el pan y beba de la copa, porque el que come y bebe indignamente, sin discernir, sin entender el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Yo quiero que nos tomemos un minuto para pedirle a Dios que nos ayude a meditar en esta palabra que Él nos ha dicho hoy. ¿Alguien que quiera orar? Amén. Yo quiero pedirle a Ana, la que pasen por aquí. Ellas van a pasar a partir el pan y el vino. Yo quiero que todos lo tengan en la mano mientras que ellas pasan a repartirlo, para que todos participemos juntos. Ellas van a orar. Talita. Señor, en esta mañana te damos gracias, oh Dios, porque nos permites, oh Dios, el celebrar esta Santa Cena, Dios. Gracias por dar tu vida, Señor, en esa cruz del Calvario, por cada uno de nosotros sin merecerlo, Dios. Te damos gracias por este pan que es símbolo, Señor, de tu cuerpo, Dios. Te damos gracias por habernos reconciliado con nuestro Padre y tenemos comunión, Señor, con nuestros hermanos, Padre. Te damos gracias. Bendice, Señor, este pan en el nombre de Jesús. Amén. Señor, te damos muchas gracias nuevamente por el sacrificio que hiciste. Gracias por tanto amor demostrado para con nosotros. Gracias por poderlo recordar hoy. Gracias por este vino que representa tu sangre. Y gracias por poder tener comunión contigo y con los hermanos. En el nombre de Jesús. Amén. Mientras ellas pasan a repartir el pan y el vino, yo quiero compartir un pasaje de las Escrituras con ustedes.
Quiero que tengan en cuenta esta verdad que hoy acabamos de meditar juntos en la palabra de Dios. Que sigamos haciendo lo recto, que no le demos cabida al pecado en nuestras vidas y que no nos olvidemos del Señor, sino que lo mantengamos presente en nuestras vidas. ¿Sabe por qué? Porque Dios es amor y no amor de palabras, sino en espíritu y en verdad. Dice la Escritura en 1 de Juan 4: Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo único, unigénito, al mundo, para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación, en paga por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en cada uno de nosotros. Dice el versículo 13 de 1 de Juan 4, y en esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. Y nosotros hemos visto y testificado que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador, al mundo. Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en Él y Él en Dios. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor. Y el que permanece en Dios y Dios en Él. En esto es perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio. Pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Nosotros le amamos a Él, porque Él nos amó primero. Uno dice, yo amo a Dios, y aborrece a su hermano. Pues el que ama a su hermano, ¿quién ha visto? ¿Cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de Él. El que ama a Dios, ame también a su hermano. Todo aquel que cree en Jesús, que cree que Jesús es el Cristo, es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por Él. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Hasta ahí la palabra. El amor de Dios se mostró con hechos, no solo palabras, y se mostró en esa cruz. Él nos dejó instrucciones que recordemos su sacrificio a través del pan y el vino, y eso es lo que vamos a hacer hoy. Vamos todos a participar juntos en memoria de Él, de este pan y este vino, símbolo del cuerpo y de la sangre de Cristo, vertida en la cruz del Calvario para el perdón de nuestros pecados, para reconciliarnos con el Padre, para darnos una nueva vida. Dice la Escritura, 1 Corintios 11, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, y comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Participemos todos del pan, símbolo del cuerpo de Cristo. Asimismo tomó también la copa, después de haber cenado,
diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis, en memoria de mí. Participemos todos de este símbolo que es símbolo de la sangre vertida en la cruz del Calvario en favor nuestra. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Yo quiero rogar a alguien que dé gracias a Dios por el sacrificio de Jesús. ¿Alguien agradecido por el sacrificio de Jesús? Padre, te damos muchas gracias, oh Dios, porque hace más de 2000 años, Señor, que tú pusiste a tu propio Hijo, Dios, para la redención de nuestros pecados, Señor. Y gracias a tu infinita misericordia, a tu amor verdadero, puro y sincero, hoy podemos, Señor, en esta mañana reconocerte, Señor, que eres nuestro Salvador. Muchísimas gracias, oh Dios, por haber derramado esa sangre preciosa por todos nuestros pecados, Señor, y por habernos mirado con esos ojos de piedad, Padre. Te damos muchísimas gracias y toda la gloria y toda la honra, porque solo tú eres digno y merecedor de ella, Señor. En el nombre de Jesús. ¿Alguien más?